Alejandro se sobresaltó cuando la puerta del baño se abrió de golpe, revelando la silueta de Carlos, su vecino del piso de arriba, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo indefinible. El vapor del agua caliente nublaba el aire, pero no lo suficiente para ocultar el cuerpo desnudo de Alejandro, que instintivamente se cubrió con las manos, el corazón latiéndole con fuerza mientras el agua seguía cayendo. Carlos, en lugar de retroceder avergonzado, se quedó paralizado un segundo eterno, sus ojos recorriendo el espacio como si buscara una explicación. Y en ese instante, algo invisible se rompió entre ellos. Un velo que ninguno sabía que existía. Alejandro vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid. Un lugar lleno de vida bohemia. Grafitis coloridos y bares que nunca cerraban. A sus 25 años, trabajaba como diseñador gráfico freelance, pasando horas frente a la pantalla creando logos y campañas para pequeñas empresas. Su vida era un equilibrio precario entre la libertad que había conquistado al mudarse de su pueblo natal en Andalucía y las sombras de un pasado que aún lo perseguía. Era gay. Lo había asumido hacía años. Pero no lo gritaba a los cuatro vientos. En Madrid, podía ser el mismo. Salir con amigos a fiestas en Chueca. Pero siempre con esa cautela innata, fruto de una educación conservadora. Carlos, por otro lado, era el típico madrileño de clase media. A los 28 años, ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, vivía solo en el apartamento encima del de Alejandro. Tenía novia, Laura, una maestra de primaria con la que salía desde hacía 2 años. Su vida era ordenada, gimnasio por las mañanas, trabajo de 9 a 5, cervezas con amigos los fines de semana. Hétero hasta la médula. O eso creía. Pero esa mañana, todo cambió por un error tonto. Carlos había bajado a pedirle a Alejandro una herramienta que necesitaba para arreglar una tubería en su casa. Y al no obtener respuesta en la puerta principal, entró por la de atrás que Alejandro había dejado entreabierta por descuido. Después del incidente en la ducha, Carlos murmuró una disculpa torpe y salió corriendo. Alejandro se quedó bajo el agua, temblando no de frío sino de vergüenza y confusión. ¿Qué había visto Carlos en sus ojos? ¿Curiosidad? ¿Deseo reprimido? No. Eso era ridículo. Carlos era Strat. Tenía novia. Pero algo en esa mirada lo inquietaba. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, reviviendo el momento una y otra vez. Al día siguiente, se encontraron en el ascensor. Carlos evitó su mirada, murmurando un buenos días seco. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Carlos lo juzgaba? ¿Y si lo evitaba de ahora en adelante? Pasaron los días. Y la tensión creció. Alejandro notaba cómo Carlos lo observaba de reojo cuando se cruzaban en el pasillo. Una tarde, mientras Alejandro sacaba la basura, Carlos apareció de repente. Oye. Sobre lo del otro día. Lo siento. No debí entrar así. Alejandro asintió, intentando restarle importancia. No pasa nada. Fue un accidente. Pero Carlos no se fue. Se quedó allí, apoyado en la pared, como si quisiera decir algo más. Eres gay, ¿verdad? La pregunta salió directa, sin rodeos. Alejandro se tensó.
Sí. ¿Y qué? Carlos se encogió de hombros. Nada. Solo curiosidad. Nunca he tenido un vecino así. Esa conversación abrió una grieta. Empezaron a hablar más. Carlos bajaba a pedir azúcar. O a comentar el partido de fútbol. Alejandro se sorprendió al descubrir que Carlos era más profundo de lo que parecía. Hablaban de política. De la vida en la ciudad. De sueños frustrados. Carlos confesaba que su relación con Laura estaba estancada. Que sentía presión de su familia para casarse. Mi padre es de los de antes. Ya sabes. Católico tradicional. Para él. El matrimonio es sagrado. Alejandro escuchaba. Asintiendo. Pero en su interior crecía una atracción peligrosa. Carlos era guapo. Con esa mandíbula cuadrada y ojos intensos. Pero era Strat. O eso decía. Una noche. Después de unas cervezas en el bar de la esquina. Volvieron juntos al edificio. Carlos estaba un poco borracho. Riendo de algo tonto. En el ascensor. Se miraron fijamente. Eres un tipo genial. Alejandro. Dijo Carlos. Su voz baja. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Por qué me miras así? Preguntó. Carlos se acercó un paso. No sé. ¿Solo? Me siento cómodo contigo. El ascensor se detuvo. Y Carlos salió rápido. Dejando a Alejandro con el pulso acelerado. La familia de Alejandro era un peso constante. Su madre. Viuda. Vivía en el pueblo y lo llamaba cada semana. Preguntando si había encontrado una buena chica. Alejandro mentía. Diciendo que estaba ocupado con el trabajo. Su hermano mayor. Casado con hijos. Era el orgullo de la familia. Tú eres el listo. El que se fue a la capital. Pero necesitas asentarte. Le decía. Alejandro sentía la culpa como un yugo. Sabía que si salía del armario con ellos. Sería un escándalo. En Andalucía. Las tradiciones aún mandaban. Carlos. Meanwhile. Lidiaba con sus propios demonios. Su padre. Un jubilado estricto. Lo presionaba para que pidiera matrimonio a Laura. No seas tonto. Hijo. Ella es perfecta. Pero Carlos dudaba. Últimamente. Pensaba en Alejandro más de lo normal. Recordaba esa imagen en la ducha. No con repulsión. Sino con una curiosidad que lo asustaba. ¿Era normal? Buscaba en internet. Leyendo foros anónimos sobre sexualidad fluida. Pero se negaba a admitir nada. Era hetero. Punto. Un día. Laura notó algo. Estás distante. Carlos. ¿Pasa algo? Él negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Empezaron a discutir más. Carlos se refugiaba en las charlas con Alejandro. Una tarde. En el apartamento de Alejandro. Mientras veían una película. Carlos confesó, creo que estoy confundido. Alejandro lo miró. El corazón en la garganta. ¿Sobre qué? Carlos respiró hondo. Sobre ti. Sobre mí. Ese fue el principio del caos.
Alejandro sabía que era peligroso. Pero no pudo resistirse. Se besaron esa noche. Un beso torpe. Lleno de confusión y deseo. Carlos se apartó. Aterrorizado. Esto no puede ser, dijo. Y salió corriendo. Alejandro se quedó solo, sintiendo el peso de la traición a sí mismo. ¿Por qué se involucraba con alguien que no estaba seguro? Los días siguientes fueron una tortura. Carlos lo evitaba. Pero luego volvía, pidiendo disculpas. No sé qué me pasa, Alejandro. Nunca he sentido esto. Alejandro luchaba con sus emociones. Quería ayudar a Carlos. Pero temía el daño. La sociedad en España había avanzado. Con el matrimonio gay legal desde 2005. Pero en círculos conservadores, el estigma persistía. Amigos de Carlos bromeaban con chistes homófobos en las reuniones. ¿Un marica? Ja. Eso es para los de Chueca. Una noche, Carlos apareció en la puerta de Alejandro, llorando. Laura me dejó. Descubrió mensajes en mi teléfono. Alejandro lo abrazó, consolándolo. Pero en el fondo, sabía que esto era el comienzo de algo destructivo. ¿Valía la pena el dolor? La ruptura con Laura fue un terremoto en la vida de Carlos. Ella había encontrado textos ambiguos con Alejandro. Nada explícito, pero suficiente para sospechar. «Eres un mentiroso», le gritó, tirando sus cosas por la ventana. Carlos no negó nada. Solo se quedó allí, paralizado por la culpa. Laura se fue a casa de sus padres. Y el rumor corrió rápido entre amigos comunes. ¿Carlos gay? No me jodas, decían. Medio en broma, medio en serio. Carlos se refugió en Alejandro. Pero la relación naciente era frágil. Se veían a escondidas. Besos robados en el apartamento. Conversaciones profundas sobre identidad. Siempre he sido hetero. Alejandro. ¿Cómo puede cambiar eso? Preguntaba Carlos, angustiado. Alejandro intentaba explicar, la sexualidad no es blanco o negro. A veces. Es un espectro. Pero en su interior. Dudaba. ¿Era Carlos bisexual? ¿O solo experimentando? ¿Y si lo usaba para confirmar su heterosexualidad y luego lo descartaba? La presión familiar de Carlos aumentaba. Su padre lo llamó, hijo. ¿Qué pasa con Laura? Tu madre está preocupada. Carlos mintió, diciendo que era una pelea temporal. Pero el secreto lo carcomía. En una cena familiar. Su hermana lo acorraló, pareces distraído. ¿Hay otra? Carlos negó. Pero sintió el pánico subir. Su familia era católica devota. Asistían a misa todos los domingos. Para ellos, la homosexualidad era un pecado. Algo que se curaba con oración. Alejandro, por su parte, lidiaba con su propia culpa. Sabía que involucrarse con alguien en el armario era un error. Recordaba su propia salida del armario con amigos en Madrid, algunos lo aceptaron. Otros se alejaron. Pero su familia aún no lo sabía. Una llamada de su madre lo sacó de sus pensamientos, hijo. Ven a casa este fin de semana. Tu hermano tiene una fiesta. Alejandro aceptó. Pero con temor. ¿Y si mencionaba a Carlos?
El viaje a Andalucía fue un recordatorio brutal de las diferencias. El pueblo era hermoso, con olivos y casas blancas, pero conservador. En la fiesta, su hermano lo presentó a una amiga. Mira, Alejandro. Esta es María. Es soltera. Alejandro sonrió forzado, sintiendo la trampa. Esa noche, en la cama de su infancia, lloró en silencio. Al volver a Madrid, le contó a Carlos. Mi familia me mataría si supieran. Carlos lo abrazó, lo mismo digo. Pero no puedo dejar de verte. La relación se intensificó. Pasaban noches juntos, explorando emociones, pero sin cruzar líneas físicas intensas. Era más sobre conexión emocional. Sin embargo, la sociedad los acechaba. Un día, en un bar, un amigo de Carlos los vio juntos. «¡Ey! ¿Qué hacéis aquí los dos?», preguntó. Suspicaz. Carlos se tensó, inventando una excusa. Más tarde. Discutieron. No podemos ser tan obvios, dijo Carlos. Alejandro se enfadó. ¿Te avergüenzas de mí? Carlos negó. Pero la semilla de la desconfianza germinó. Laura reapareció, queriendo hablar. Se encontraron en un café. Dime la verdad, Carlos. Él confesó parcialmente. Estoy confundido. Laura lloró. Es por él. ¿Verdad? Ese vecino tuyo. Carlos no lo negó. Laura se fue furiosa, amenazando con contarlo a todos. Esa noche, Carlos llegó a Alejandro histérico. Va a decírselo a mi familia. Alejandro lo calmó, pero interiormente temía el rechazo. El clímax llegó en una cena con amigos de Carlos. Uno hizo un chiste homófobo. Los gays están por todas partes. Joder. Todos rieron, menos Carlos, que explotó. Cállate. ¿Qué sabrás tú? El silencio fue ensordecedor. Sus amigos lo miraron raro. Al día siguiente, los rumores volaron. Un amigo lo confrontó. Tío, eres maricón. Carlos lo negó, pero la duda estaba plantada. Alejandro sintió el impacto. En el trabajo, un cliente conservador canceló un proyecto al enterarse por chismes. No quiero asociarme con eso, dijo. Alejandro se sintió expuesto, vulnerable. Llamó a su madre, tentado de confesar, pero colgó. En cambio, confrontó a Carlos. Esto nos está destruyendo. Carlos lloró. Lo sé. Pero te quiero. Era la primera vez que lo decía. Decidieron dar un paso atrás, pero no pudieron. Una noche, Carlos recibió una llamada de su padre. Laura me lo contó todo. ¿Es verdad? Carlos palideció. Papá. No es lo que piensas. Pero el padre colgó. Carlos corrió a Alejandro. Me han desheredado. Alejandro lo consoló, pero sintió la culpa. ¿Era él el catalizador del dolor? La sociedad española, aunque progresista, aún tenía bolsillos de intolerancia. En manifestaciones del orgullo, Alejandro se sentía libre. Pero en la vida diaria, las miradas juzgadoras persistían. Carlos empezó a asistir a terapia, explorando su identidad. Creo que soy bi, admitió un día.
Alejandro sonrió. Pero con reserva. ¿Duraría? Un incidente lo cambió todo. En una fiesta, un ex de Alejandro apareció. Coqueteando. Carlos. Celoso. Montó una escena. Déjalo en paz. Gritó. La gente miró. Al salir. Discutieron fuerte, no puedes tenerlo todo. Carlos. O sales del armario o terminamos. Carlos se fue enfadado. Días de silencio siguieron. Alejandro se sintió solo. Cuestionando sus elecciones. ¿Valía la pena el amor si traía tanto dolor? Carlos. En casa. Enfrentó a su familia. Sí. Soy bi. Y estoy con Alejandro. Su padre lo miró con desprecio, no eres mi hijo. Su madre lloró. Pero su hermana lo apoyó, te quiero igual. Carlos volvió a Alejandro. Herido pero decidido. ¿Lo hice? Les dije. Alejandro lo abrazó. Pero el daño estaba hecho. La relación, marcada por el sacrificio, colgaba de un hilo. Con la confesión a su familia, Carlos pagó un precio alto. Su padre no le hablaba. Su madre llamaba esporádicamente. Con voz temblorosa. Hijo. ¿Reza? Dios te perdonará. Decía. Carlos se sentía roto. Pero liberado. En el trabajo. Los colegas cuchicheaban. Pero su jefe, progresista, lo apoyó. Madrid es moderna. Carlos. No dejes que te afecte. Alejandro. Inspirado. Decidió confrontar a su propia familia. Viajó a Andalucía solo. En la mesa familiar. Soltó la bomba, soy gay. Y tengo novio. Su madre se persignó, ¿qué hemos hecho mal? Su hermano se enfadó, esto es una vergüenza para la familia. Alejandro lloró. Explicando, es quien soy. Salieron voces altas. Acusaciones. Los vecinos lo sabrán. Gritaba su madre. Alejandro se fue esa noche. Herido profundamente. De vuelta en Madrid. La relación con Carlos se fortaleció temporalmente. Salían abiertamente. Caminando de la mano en Chueca. Pero las grietas aparecían. Carlos echaba de menos a su familia. Quizá debí esperar. Decía. Alejandro se sentía culpable, fui yo quien te empujó. Discutían sobre lealtades divididas. ¿Elegirás a tu familia o a mí? Preguntaba Alejandro. Un amigo traicionó a Carlos. En una reunión. Reveló detalles íntimos. Carlos ahora es del otro bando. Rieron. Carlos se sintió humillado. Confrontándolo, eres un traidor. Perdió amigos. Aislándose. Alejandro intentaba consolarlo. Pero su propia depresión crecía. En el trabajo. Proyectos se cancelaban por prejuicios sutiles. No encaja con nuestra imagen. Decían. La sociedad los ponía a prueba. En un evento cultural. Un grupo conservador protestó contra el lobby gay. Carlos y Alejandro estaban allí. Y alguien los reconoció. Pecadores. Gritaron. Carlos respondió, déjenos en paz. Pero el miedo se instaló. ¿Era seguro ser ellos mismos?
Laura reapareció. No con ira, sino con tristeza. Te perdono, Carlos. pero fuiste deshonesto. Él se disculpó, tenía miedo. Ella asintió, entiendo. La sociedad nos presiona. Ese encuentro trajo cierre. Pero también dudas. ¿Y si Carlos aún amaba a las mujeres? Alejandro enfrentó un dilema moral. Un ex lo contactó, ofreciendo estabilidad. Soy openly gay. Sin dramas. Tentador. Pero Alejandro amaba a Carlos. Sin embargo, las peleas aumentaban. Carlos, estresado, bebía más. Una noche, ebrio, dijo, quizá esto sea un error. Alejandro explotó, entonces vete. Carlos se fue, dejando a Alejandro devastado. Días de reflexión siguieron. Carlos fue a terapia. Procesando. Amo a Alejandro. Pero el costo es alto. El terapeuta preguntó, ¿vale la pena? Carlos afirmó, sí. Alejandro. Meanwhile. Escribió una carta a su familia, aceptadme o perdonadme. Su madre respondió, te quiero. Hijo. Dame tiempo. Se reconciliaron en un parque. Lo siento, dijo Carlos. Yo también, respondió Alejandro. Decidieron mudarse juntos. Un paso audaz. Pero la realidad golpeó. Vecinos chismorreaban, esos dos. Un día. Encontraron una nota anónima, maricones. Y dos. El miedo creció. ¿reportarlo? Carlos quería. Alejandro dudaba, solo empeorará. El punto de quiebre llegó en una visita familiar. Carlos invitó a Alejandro a casa de su hermana. ¿Quién los apoyaba? Pero el padre apareció inesperadamente. Fuera de mi vista, gritó a Carlos. Alejandro intervino, señor. Respete a su hijo. El padre lo miró con odio, tú lo corrompiste. Carlos defendió, no. Papá. Siempre fui así. El padre se fue. Pero la herida sangraba. Alejandro cuestionó todo. ¿Era el amor suficiente contra el mundo? En una noche de insomnio. Pensó en romper. Pero Carlos lo sorprendió con un anillo, cásate conmigo. Alejandro lloró, sí. Pero la propuesta vino con dudas. ¿Estaban listos? La boda planeada fue pequeña. Solo amigos cercanos. Pero la familia de Alejandro no vino. Su madre llamó, no puedo. Hijo. Lo siento. El dolor fue inmenso. Carlos consoló, tenemos el uno al otro. Pero en la ceremonia. Carlos vaciló en los votos. Recordando pérdidas. Después. La luna de miel en Barcelona fue agridulce. Disfrutaban. Pero sombras persistían. De vuelta. La rutina trajo más conflictos. Carlos recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Podríamos empezar de cero, dijo. Alejandro dudó, pero mis raíces están aquí. Un accidente lo cambió todo. Carlos. Distraído por una pelea. Tuvo un choque menor. En el hospital. Alejandro esperó ansioso. Podría haber sido peor. Pensó. Carlos. Recuperándose. Dijo, la vida es corta.
Debemos ser felices. Pero la felicidad era elusiva. Amigos de Alejandro cuestionaban, ¿vale la pena tanto drama? Él defendía, el amor lo vale. Sin embargo, interiormente, se rompía. La mudanza a Barcelona fue una decisión impulsiva. Un intento de escapar del peso de Madrid. Carlos aceptó el trabajo. Y Alejandro, freelance, podía adaptarse. En la nueva ciudad, más abierta, respiraron aliviados. Caminaban por la Rambla de la mano, sin miradas juzgadoras. Pero los fantasmas seguían. La familia de Carlos intentaba reconciliarse. Su hermana mediaba, papá está pensando. Pero las llamadas eran tensas. Alejandro recibió una carta de su madre, estoy orgullosa de ti. Hijo, ven a visitarnos. Él lloró de alivio. Pero su hermano aún guardaba rencor. En el trabajo, Carlos florecía. Pero echaba de menos lo viejo. A veces me pregunto si forcé esto. Confesaba. Alejandro sentía inseguridad, ¿te arrepientes? Carlos negaba. Pero la duda persistía. Un viejo amigo de Carlos visitó. En una cena, bromeó, tío. ¿Sigues con el experimento? Carlos se enfadó, es mi vida. El amigo se disculpó. Pero el daño estaba. Alejandro se sintió como un experimento. Confrontando, dime la verdad. Carlos juró, te amo. La sociedad catalana era más progresista. Pero desafíos surgían. En un festival. Participaron en el orgullo. Carlos. Por primera vez. Se sintió parte. Pero un reportaje local los mostró. Y el padre de Carlos lo vio. Llamó furioso, estás en las noticias como un pervertido. Carlos colgó. Temblando. Alejandro lidiaba con su carrera. Un proyecto sobre diversidad LGBTQ le dio propósito. Pero revivió traumas. En terapia conjunta. Desenterraron resentimientos. Me sacrificaste por tu confusión. Dijo Alejandro. Carlos replicó, tú me empujaste a salir. El terapeuta me dio, ambos pagaron precios. Una crisis mayor llegó cuando Laura contactó a Carlos. Estoy embarazada. Dijo. Carlos palideció, pero rompimos hace meses. Ella explicó, fue antes. El mundo se derrumbó. ¿Era de él? Pruebas confirmaron sí. Carlos. Aterrorizado. Le contó a Alejandro. Voy a ser padre. Alejandro sintió traición. ¿Qué significa esto? Carlos lloró, no lo sé. Pero debo responsabilizarme. Discutieron noches enteras. ¿Abortar? Laura quería el bebé. Carlos decidió apoyarla. Pero sin volver. Te elijo a ti. Dijo. Pero Alejandro dudaba, esto cambia todo. La paternidad inminente forzó decisiones. Carlos dividía tiempo entre Barcelona y Madrid. Alejandro se sentía solo. Cuestionando la lealtad. Estás volviendo a tu vida hetero. Acusaba. Carlos negaba, es mi hijo. No mi orientación. El nacimiento del bebé. Un niño llamado Mateo. Fue emotivo. Carlos lo sostuvo. Lágrimas en ojos. Alejandro. Invitado por Laura. Vio la escena con mezcla de celos y ternura. Es hermoso. Dijo.
Pero en casa. Explotó. Tienes una familia hetero ahora. Carlos replicó, tú eres mi familia. La tensión culminó en una separación temporal. Alejandro se mudó a un hotel. Reflexionando. ¿Podía aceptar esto? Carlos visitaba al bebé. Sintiendo culpa dividida. En una llamada. Su padre suavizó, por el nieto. Te perdono. Pero Carlos rechazó, acéptame completo o nada. Alejandro volvió. Proponiendo terapia más intensiva. Trabajaron en confianza. Pero daños persistían. Un día. Alejandro encontró mensajes de Carlos con un hombre en una app. Solo curiosidad. Explicó Carlos. Alejandro se rompió, me traicionaste. La confrontación fue brutal. Gritos. Lágrimas. Carlos admitió, estoy perdido. Servi es confuso. Alejandro paquingó, necesito espacio. Se separaron. Meses después. Alejandro vivía solo en Barcelona. Sanando. Carlos. En Madrid con el bebé y Laura, como CEO padres. Reflexionaba. Se escribían ocasionalmente. Alejandro salió con otros. Pero nadie como Carlos. En una visita. Se encontraron. Te extraño. Dijo Carlos. Alejandro respondió, yo también. Pero el dolor fue demasiado. Decidieron ser amigos. Reconociendo el amor pero aceptando el fin. Años pasaron. Alejandro se casó con otro. Feliz. Carlos crió a su hijo con apertura. Enseñándole tolerancia. Sus familias evolucionaron. Aceptando. Pero la pregunta persiste, ¿fue su amor una elección correcta? ¿O un error que causó más daño que bien?